Entonces, con respecto a la semana número 11, ¿ya? Que abarca pues las leyes de la herencia, nosotros vamos a poder pues hablando acerca de esas generalidades pues que van a lo que considera genética. Y la genética, como bien sabemos, es la ciencia de la herencia, la ciencia de la variación. Es decir, que nosotros vamos a tener pues rasgos padres hacia los hijos, ¿no? Si hablamos netamente de genética, vamos a hablar pues de rasgos como, por ejemplo, ¿no? El color de piel, la estatura, la predisposición a ciertas enfermedades, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vendría a ser tal respecto pues a la genética. Yes. Y la genética, obviamente, bien ya sea esta semana y correspondiendo pues a la semana que viene a ser la genética del sexo, es bueno también conocer ciertos conceptos, ¿no? Que van a sumar a todo este pues ente grande que vendría a ser pues la genética. Dicho sea de paso, pues la genética viene a ser también una rama ya de la biología, ¿no? Totalmente grande, ¿no? Estudiar y saber. Ahora, la genética en sí pues va a abarcar pues términos como gen, ¿no? El término gen viene a ser aquel segmento, ¿ya? Y aquí está, ¿no? El gen viene a ser un segmento de ADN, un segmento que va a guardar esto, sobre todo información, información para poder generar un producto, ¿sí? Para poder generar un producto, en este caso como una proteína. Y ahora, la proteína es muy importante, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, puede determinar un rasgo, ¿sí? Entonces, el gen viene a ser esa porción del ADN que genera un producto llamado la proteína, ¿sí? Ahora, esto viene a ser el gen. También hay que considerar otro concepto más que vendría a ser, pues, justamente aquel variante del gen, ¿ya? Los variantes del gen. El variante del gen se le conoce, pues, como los alelos, ¿sí? Los alelos, que es la variante del gen. O sea, cuando nosotros hablamos de variante del gen, hablamos de una alternativa del gen, ¿ya? Y sobre todo esto lo vamos a determinar, pues, con letras, ¿sí? Tanto letras mayúsculas, minúsculas. Mayúsculas para los dominantes y las letras minúsculas, sobre todo para recesivos, ¿verdad? Para los alelos recesivos. ¿Ya? Muy bien, entonces esta variante del gen ya formando otro producto para justamente variar una característica propia, en este caso pues de una persona. ¿Ya? Y el gen pues es un producto netamente que va a generar un producto llamado la proteína para nosotros determinar un rasgo, en este caso de una persona. ¿Sí? Esto es lo que vendría a ser pues en cuanto a las generalidades de la genética. Si nosotros hablamos más aún pues eh, ya vista desde el lado humano netamente, vamos a ver pues que en el lado de papá y por el lado de mamá pues vamos a ver por aquí los gametos, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Acerca de los gametos tanto masculinos y femeninos, ¿verdad? Por este lado el espermatozoide y por aquí el ovocito secundario, ¿verdad? Que, bueno, a veces se le llega a conocer o vemos en algunos textos. Esto a las finales se van a unir formando un huevo cigoto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver que cada gameto va a tener ciertos alelos, ¿verdad? Y nosotros por aquí vamos a ver que estos genes, tanto paternos como maternos, van a formar los famosos cromosomas homólogos, y ya vimos nada, ¿no? En cuanto a la meiosis, ¿no? Se formaban los cromosomas homólogos. Para un rasgo, ¿no? Decíamos que del par 1, los cromosomas, ¿no? Formaban esto, justamente ese intercambio genético en el par 1, en el par 2, en el par 3, etcétera, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver pues que uno viene de parte de mamá y otro viene de parte de papá, y donde se generó pues mediante la unión de estos gametos. Nosotros al ver esta imagen
podemos ya ver y determinar justamente algunos de los conceptos referidamente a la parte anterior, ¿no? Aquí vamos a ver pues el par de alelos dominantes homocigotos. ¿Por qué homocigotos? Que en este caso van a ser alelos iguales, ¿sí? Estamos viendo por aquí, ¿no? Alelos iguales, ¿no? Para el P. P por aquí, P por acá, ¿no? Tanto por el lado paterno y por el lado materno. Dijimos que estos normalmente lo vamos a denominar pues con letras, ¿sí? Entonces letras mayúsculas, cuando son letras mayúsculas, pues en este caso son dominantes, ¿sí? Y homocigotos porque son iguales. Par de alelos recesivos homocigotos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Por este lado vamos a ver pues que son homocigotos porque son letras iguales, pero recesivas porque son letras minúsculas. Luego tenemos por aquí, ¿no? Par de alelos heterocigotos, ¿no? Por este lado, en alelo recesivo, posiblemente para un carácter, ¿no? De repente color de ojos, ¿no? Tal vez por aquí papá tuvo color de ojos azules respecto a mamá, ¿no? Que tuvo color de ojos negros, ¿no? Y vamos a ver que notablemente quien se va a manifestar va a ser obviamente el alelo dominante. Pero hay casos excepcionales, pero en la gran mayoría pues, de ejemplos vamos a notar eso. Ahora, veamos aquí, pues por este lado, el alelo recesivo, ¿no? Una letra minúscula y un alelo dominante. A esto se le conoce como los heterocigotos o también conocidos como los híbridos, ¿sí? También son híbridos. Por este lado, rápidamente, bueno, otros conceptos más, ¿no? Acerca de las generalidades de la genética, ¿no? Acá genotipo, ¿no? Cuando nos referimos a la palabra genotipo, justamente vamos a hablar a un conjunto de alelos. Conjunto de alelos que se tienen para un rasgo, para dos rasgos, para varios rasgos, en realidad, pues que guardan información genética para un organismo, ¿verdad? Si sumamos el genotipo, que por este caso, esto por ejemplo vendría a ser un genotipo, ¿sí? Si sumamos el genotipo más el ambiente, vamos a notar que esto va a formar al fenotipo. Esto forma al fenotipo. Entonces, genotipo más medio ambiente forma el fenotipo. Por ejemplo, ¿no? Posiblemente mi mamá y mi papá, ¿no? De repente tienen un color de piel mucho más clara que la mía, ¿no? Ambos. Y si no todo uno, de repente los abuelitos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero es que posiblemente ellos de repente siempre vivieron en un clima frío, en un clima húmedo, tal vez puede ser Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo toda la vida he vivido pues en el norte del Perú, ¿no? Posiblemente he vivido en Tumbes, en Piura, ¿no? Donde mayormente los días son un poquito más cálidos que acá y donde obviamente pues los rayos violeta pues son un tanto más fuertes. Y obviamente si imaginemos a eso, yo he vivido cerca al mar, ¿no? Por muchos años, ¿no? Y donde posiblemente hasta me he descuidado usando bloqueador y lo demás. Entonces, obviamente, pues mi test va a ser distinta, ¿no? El color va a ser distinto. Entonces, posiblemente vamos a ver, pues, que ahí hay una variante en cuanto al fenotipo, ¿ya? Porque obviamente yo tengo genotipo más el medio ambiente, ¿no? Y esto pasaría, obviamente, pues también en cuanto a la contextura, posiblemente, ¿no? Si yo veo que mi mamá es delgada, mi papá es delgado, y de repente, pues a mí siempre me ha gustado comer los dulces, ¿no? Dulces, bueno, y evitar las verduras, ¿no? La buena alimentación. Y obviamente, pues mi fenotipo va a ser variado, va a ser distinto, ¿no? Obviamente voy a tener una contextura mucho más robusta pues en cuanto a mis padres, ¿no? Ese es uno de los muchos ejemplos. Son como ejemplos, ¿no? Obviamente no son reglas. En cuanto aquí, vamos a notar, pues, no, bueno, en nuestro genoma, por aquí la célula, la mitocondria, el ADN mitocondrial, ¿no? Que se hereda netamente de la mamá. Por aquí tenemos el ADN nuclear, ¿no? A nivel del ADN nuclear, nosotros pues podemos ver todo nuestro cariotipo, ¿no? Nuestros 23 pares de cromosomas, ¿no? De los cuales 22 pares vienen a ser nuestros cromosomas autosómicos, ¿no? Que nos van a ser pues aquellos que van a permitir justamente que se pueda
que se pueda notar, ya determinar ciertos rasgos en nosotros, tal vez enfermedades también, predisposición a ciertas enfermedades, muchos de ellos pues a ciertos rasgos. Ahora, el par 23 netamente pues vienen a ser los cromosomas sexuales, ¿sí? O los llamados gonosomas. Entonces, nosotros ahí vamos a ver, pues a este nivel se encuentra ubicado, ¿no? Y dentro de nuestra célula. ¿Qué más? Por aquí vemos pues al proteoma. El proteoma viene a ser el total de proteínas que se puede sintetizar. O sea, un organismo ya va a ser capaz de sintetizar una cantidad pues de proteínas. A ese conjunto, a ese conjunto total de proteínas que nosotros podemos sintetizar, si hablamos en el caso humano, vamos a conocerlo pues como proteoma, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En cuanto, pues, aquí está el fenotipo, ¿no? Vamos a ver, son características que muchas veces son observables de manera externa, son conjuntos o conjunto de rasgos externos, ¿no? Que no olvidar, pues, que venía a ser el genotipo más el medio ambiente. Y por acá tenemos, pues, al genotipo, ¿no? Tenemos por aquí alelos dominantes, ¿no? Homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, y por aquí tenemos a un heterocigoto. Entonces, esto vendría a ser, pues, en cuanto a conocer ciertas generalidades y conceptos, pues, ¿no? De la genética. Ahora, como nosotros sabemos, siempre va a haber, pues, alguien que va a acuñar, pues, alguien que va a descubrir, alguien que notablemente, pues, va a hacer estudios justamente en ciertas ramas de la ciencia, ¿no? Si hablamos netamente, pues, en biología, ¿no? Antiguamente eran claro, personas dedicadas a la naturaleza, ¿no? Los naturalistas, o personas pues que antiguamente no se conocían como biólogos, ¿no? Y vemos aquí un caso pues del padre de la genética, ¿no? De Mendel. Mendel y las leyes de la herencia, ¿no? Mendel, Mendel, como bien sabemos, ¿no? Y eso está en nuestro material, sabemos pues que él era pues un monje austriaco, ¿no? ¿Verdad? Este monje se dedicó por muchos años de su vida a estudiar y analizar a la arveja. Estudió, hizo sus estudios a nivel pues de Pisum sativum, ¿no? O conocida como la arveja, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, él era pues una persona dedicada a las cosas de Dios, a la iglesia, pero en la iglesia justamente había como una especie de huerto y él mucho le llamaba la atención. Fueron años de observación, ya, observó este comportamiento en cuanto a las arvejas, que también en algunos países se los conoce como guisantes o como chícharos, ¿no? Ahora, vio que muchas de ellas variaban ciertas características, ¿ya? Ahora, hay que saber también que Mendel no conocía términos de ADN. Él no sabía sobre ADN, él no sabía sobre genes, no sabía sobre mitosis, sobre meiosis, ¿no? Entonces, fue en una época donde Mendel a los genes los llamó factores, ¿ya? Entonces, Mendel a los genes los llamó factores, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, él no conocía la palabra genes, él conocía la palabra factores. Entonces, Mendel al fenotipo, por ejemplo, le llamó caracteres, ¿ya? Al fenotipo lo llamó caracteres. Muy bien. Entonces, el hacer estos trabajos, más o menos hablamos de aproximadamente 6 años, ya observando los chícharos, se puede notar pues dos grandes leyes de Mendel, ¿ya? Pero más allá de eso, como contexto también es bueno saber pues que si bien es cierto, él empezó sus trabajos en el año más o menos de 1865, ¿ya? Fue que en una primera instancia, ¿ya? Estos trabajos no fueron reconocidos. Al contrario, ¿no? A Mendel se le conoció pues como una persona que estaba mal de la cabeza, ¿no? Que estaba hablando incoherencias en ese momento, ¿no? No fue
que después de su muerte, ¿no? Si bien es cierto, murió en 1884, que hablamos de más o menos en el año de 1900, empiezan a redescubrir los trabajos de Mendel. Se redescubren los trabajos de Mendel. ¿Y quién lo redescubre? Pues está justamente Hugo de Bryce, Art Correns y Eric Bock Teschmark, ¿no? Fueron tres científicos que de manera independiente van a redescubrir los trabajos de Mendel. Ahora, posterior a ello, pues una vez que se redescubrieron estos trabajos y fueron aceptados, ¿no? Se nota pues que en esta época, ya, y posteriormente a ello, pues ya conocemos como a Gregorio Mendel como el padre de la genética. Muchas veces, pues, sus postulados, sus leyes son base para entender la genética actual, muchas veces. Obviamente, pues ya hay mayores estudios a nivel, pues, de la genética, de la ingeniería genética. Es más lo que esto se vincula a ello, que viene a ser la biología molecular, ¿no? Y celular. Entonces, eso fue, pues, en cuanto al contexto de a Mendel y las leyes, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus trabajos? Ahora, la pregunta aquí es, ¿y por qué fueron arvejas, ¿no? De repente hubo otro vegetal en el huerto, ¿no? ¿Por qué la arveja? ¿Por qué la arveja y no otro? ¿Por qué? Porque en este caso, notablemente, según esta imagen, ¿ya? Miren por aquí, nosotros vamos a ver ciertas características totalmente notables, ¿no? A simple vista, ¿sí? Entonces, ¿por qué la arveja? Justamente porque presenta características fácilmente observables, ¿ya? Características fácilmente observables. Además, hay otra cosa también importantísima en cuanto a realizar trabajos en genética, es que en este caso se va a observar también un rápido crecimiento. Esta arveja va a crecer rápidamente comparando pues tal vez con otro tipo de vegetales, ¿sí? Y vamos a notar pues que presentan abundante descendencia. Estos van a presentar abundante descendencia. Entonces, obviamente teniendo estas tres características como columna vertebral en un estudio científico, pues tú vas a poder expandirte más, ¿verdad? Pero imagínate pues que sea un organismo al cual pues las características no sean fácilmente observables y no tengas el material necesario para poder observar esas características, donde el crecimiento sea totalmente lento, donde la descendencia sea muy, muy pobre, ¿no? Sea disminuida. Entonces, notablemente, pues tu estudio va a ser un poco más lento y un poco más tedioso. ¿No? Entonces, en este caso, pues hay que tener en consideración, ¿no? El presentar características fácilmente observables, el rápido crecimiento y además presentar abundante descendencia la hace, pues, eh, un organismo totalmente efectivo para poder realizar un sinnúmero de evaluaciones, un sinnúmero de estudios a nivel científico, ¿ya? Actualmente se podría hablar acerca, pues, de realizar estudios en ratones, ¿no? Muy escuchados, no sé si tal vez se ha visto por ahí, los famosos, los ratones de laboratorio, muchos de ellos son de color blanco, no son los albinos, ¿no? También en las moscas, ¿no? La famosa Drosophila melanogaster, ¿no? Muy utilizada también en los laboratorios, ¿no? Sobre todo de genética, para poder realizar esos estudios, esos postulados, las leyes, ¿no? Entonces, eso es importante de rescatar, ¿no? Ahora, ¿qué se estudió pues en cuanto a los rasgos, ¿ya? Que pudo ver y observar pues Mendel? Él observó que la forma de la semilla tenía pues, podía ser de dos opciones, ¿verdad? Donde podemos ver pues que la forma dominante es lisa y la forma recesiva es rugosa, un tanto arrugadita. Vamos a ver pues que el color de la semilla por aquí como dominante es de color amarilla, ¿no? Y como recesiva es de color verde. Notablemente nosotros pues en las arvejas
vamos a verla pues de manera recesiva, ¿no? En su gran mayoría, por no decir casi todo, hemos notado pues una color de semilla verde. La forma de la vaina, ¿no? Vamos a ver que de forma dominante es inflada y de forma recesiva es comprimida. Por aquí el color de la vaina es verde, por aquí el color de la vaina es amarilla y por eso es una forma recesiva. El color de la flor, ¿no? Púrpura, la cual es una forma dominante y el color, la forma recesiva viene a ser el color blanco. La ubicación de la flor en las uniones de las hojas, ¿no? Ajá, de manera axial también. Y aquí de manera recesiva en la punta de las ramas. Por aquí tenemos que el tamaño de la planta, ¿no? Su forma dominante es alta, ¿ya? Mientras que la forma recesiva viene a ser pues una planta enana, una planta pequeña, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo estas características, al poder observar justamente estos rasgos en el piso sativo, se llega a la conclusión de poder notar pues las siguientes leyes, ¿no? La primera ley de Mendel, ¿ya? Que viene a ser pues el principio de la segregación, el principio de la uniformidad. ¿Qué nos dice? Nos dice que al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter en la primera generación, es decir, en la F1, todos los descendientes mostrarán la variación dominante y al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, la variación dominante se presentará en la proporción de 3:1 con respecto al recesivo. A ver, por aquí nos están cruzando pues una, una semilla, justamente esto, una forma de la semilla, por aquí lisa, ya en este caso es una forma dominante, versus a una forma rugosa de la semilla que vendría a ser recesiva. Nosotros al realizar el cruce, vamos a ver que vamos a obtener el 100% de aquí van a expresar un carácter dominante. ¿Por qué? Porque al hacer el cruce, el 100% va a ser híbrido, ¿verdad? Híbrido. Entonces, aquí aparece un organismo híbrido en la F1. Entonces, en este caso nos está diciendo, ¿ya? Que el alelo dominante se va a imponer sobre el alelo recesivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque el alelo dominante no va a dejar que el alelo recesivo se exprese. Entonces, si por aquí el dominante es liso, el 100% de las semillas van a ser lisas. Ese sería el fenotipo, ¿verdad? 100% de semillas lisas. Y por aquí el genotipo vendría a ser heterocigoto. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que se va a cruzar, ¿no? La F1 por la F1. Hago este cruce, ¿no? De estos híbridos. Por aquí, ¿no? Haciendo el cuadro de Punnett, por aquí tengo, ¿no? Al heterocigoto y por aquí al otro heterocigoto. Al hacer el cruce, ¿qué voy a tener? Tres, tres, tres de ellas, tres de ellas van a ser de forma lisa y solo una va a ser de forma rugosa. Por eso me están diciendo ya que la variación dominante se presentará en una proporción de 3:1 con respecto al recesivo. ¿Ya? Ahora, a todo esto, cuando nosotros vemos que el dominante se expresa en relación al recesivo, se habla pues de una dominancia completa. ¿Ya? Hablamos de una dominancia completa. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues que el dominante se expresa frente al recesivo. ¿Ya? En cuanto a las proporciones en la F2, vamos a ver que de manera fenotípica, 3:1, ¿por qué? Porque obviamente son tres lisas y un rugoso. Y las proporciones genotípicas sería por acá un dominante homocigoto, ¿verdad? Dos heterocigotos, por aquí, y un recesivo, un homocigoto recesivo.
Esas son las proporciones genotípicas. Por aquí existe una segunda ley, la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel. Esta segunda ley de Mendel, en este caso, también se le conoce como la ley de la segregación. Por aquí. La ley de la segregación, o también conocida como el principio de recombinación independiente. La segunda ley es ley de segregación, o también conocida como el principio de recombinación o principio de recombinación independiente o principio de recombinación independiente. Muy bien, ¿qué me dice esta segunda ley de Mendel? Esta segunda ley de Mendel ya no solamente me habla para un carácter, pues. No solamente me dice, por ejemplo, ¿no? Color de la semilla o forma de la semilla. No, aquí ya mezcla más de uno o dos caracteres, mezcla más de dos caracteres, ¿ya? Mire, por aquí nos dice, al cruzar dos individuos que difieren en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Ya, te está hablando que en la segunda generación se van a recombinar en todas las formas posibles. A ver, hagamos un análisis pues desde los parentales, ¿sí? ¿Qué pasa pues con los parentales? Vemos por aquí que están cruzando a un homocigoto dominante para dos caracteres y un homocigoto recesivo para dos caracteres. ¿Y cuáles son esos caracteres? Por aquí, amarillo liso, ¿no? Una semilla de color amarilla y a la vez pues lisa, versus una recesiva pues que es de color, una semilla verde, pero va a ser rugosa, ¿sí? De forma rugosa. Muy bien, por acá entonces vamos a ver pues que viene el óvulo, el polen, los gametos. Al hacer el cruce pues del AB y AB por acá y el AB y el AB, vamos a notar que vamos a obtener pues a un dihíbrido. Es decir, que este dihíbrido va a ser pues el resultado del cruce de los parentales, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es esto. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. En este caso, aquí todas que vendrían a ser amarillas y lisas. Claro, según la primera ley, nos está hablando pues que ¿quién se va a expresar? El dominante frente al recesivo, ¿verdad? Entonces, al hacer el cruce, para la F1 por la F1. Entonces, por aquí yo tengo, ¿no? Mis posibles cruces, ¿no? AB, 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 ¿no? Lo mismo por aquí, ¿no? Los óvulos, ¿no? Muy bien, por aquí cruzo. Al hacer este cruce, qué voy a tener por aquí? Pues voy a tener esta proporción, ya, esta proporción fenotípica, ¿verdad? Voy a obtener esta proporción. 9 que van a ser amarillos lisos. ¿Cuáles serían? Sería la de acá, ¿no? AB, ¿no? Los dominantes, por aquí 2, por aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 vendrían a ser amarillos lisos. Por aquí tengo amarillos y rugosos, ¿sí? Amarillos y rugosos. Entonces, para ser amarillo y rugoso, ¿qué tendría que ser? A mayúscula, ¿sí?
con B minúscula. Allá por aquí 1, por aquí 2 y por aquí 3. Ya, profe, tengo 3 amarillos rugosos. Por aquí tengo 3 verdes lisos. Ya. Para ser verde liso, tiene que ser homocigoto recesivo en A y dominante en B, ¿no? Por aquí 1, 2 y 3. Muy bien. Y finalmente, por aquí yo tengo esta última proporción de 1 que vendría a ser el verde rugoso, ¿no? Por aquí yo tengo el verde rugoso. Miren, entonces las proporciones fenotípicas 9, 3, 3, 1. Esto vendría a ser ya una ley para posteriormente, pues nosotros poder incluso encontrar ciertas proporciones fenotípicas. Si a mí, por ejemplo, me dan descendientes de aproximadamente 64, 320, más de 500, 1000, entonces yo ya voy a saber pues que la proporción va a ser de 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. ¿Ya? Así es que aquí vemos, ¿no? Vamos a ver, pues, que de manera, justamente, como nos dice aquí, de manera independiente se van a recombinar en todas las formas posibles. Muy bien, entonces, nosotros vamos a ver, pues, acerca, ya hablamos de la primera, de la segunda ley de Gregorio Mendel, ¿ya? Vamos a ver, pues, también acerca, pues, del cruce de prueba o cruzamiento de prueba o retrocruzamiento, ¿ya? ¿Qué sucede pues con el cruce de prueba? El cruce de prueba, sobre todo, es aquel cruce que se hace para saber los descendientes con respecto al progenitor. Por ejemplo, a mí me pueden dar los descendientes, pero yo quisiera saber quiénes son los progenitores. Si es que por este lado fueron posiblemente heterocigotos o por aquí, ¿no? Son homocigotos, ¿no? ¿No? Por este lado homocigotos y por acá, profe, pueden ser homocigotos dominantes o heterocigotos, ¿no? Y esto justamente se hace para anotar, pues, quiénes son los papás, ¿no? Y acá nos dice, se denomina cruce de prueba aquel en donde el individuo de genotipo desconocido es cruzado con un individuo homocigoto recesivo. Claro, es que una de las particularidades para el cruzamiento de prueba, ya, en este caso, siempre es realizar el cruce con un individuo de tipo homocigoto recesivo, como es en este caso, ¿sí? O sea, siempre para hacer cruzamiento de prueba, vas a tú cruzar con un homocigoto recesivo, ¿ya? Entonces, por aquí nos están dando dos posibilidades, ¿no? Para poder tener pues a un perrito de color negro, ¿no? Entonces, a mí me han dicho que yo debo cruzar pues con homocigoto recesivo, ¿no? Muy bien. Por este lado, si el papá fuese homocigoto dominante, el perrito negro, ya, obviamente yo voy a obtener a todos, ya, a todas las crías que van a ser pues de color negros, ¿verdad? Las crías van a ser de color negro. Ahora, si a mí en el problema me dice cuál es, ¿no? El genotipo, ¿no? Del padre, si los hijos son 100% de pelo negro, ¿no? Entonces yo ya voy a saber, pues, que el papá va a ser homocigoto dominante. Por este lado, ¿no? Me están diciendo que voy a cruzar al papá heterocigoto, ¿no? Por aquí, versus obviamente el homocigoto recesivo, que eso es por ley dentro del cruzamiento de prueba, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener? 50% de los hijos vienen a tener pelo negro y el otro 50% de los hijos vienen a tener el pelo color chocolate. Entonces, si yo en el problema o si tú en el problema te encuentras con justamente esta premisa, ¿no? Que te dice que el 50% de descendientes presentan de color pelo negro y 50% de los descendientes el pelo color chocolate. Entonces tú ya vas a saber pues que por cruzamiento de prueba el papá en este caso
va a tener el color de pelo negro, pero va a ser heterocigoto. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Si nosotros hacemos el mismo ejercicio para las arvejas. Ya sabemos que vamos a cruzar pues con un homocigoto recesivo. Si justamente yo no sé por aquí, ¿no? Por este lado, cuál vendrían a ser pues el parental, ¿no? El otro parental, ¿no? En este caso, si es homocigoto dominante, todos los hijos van a ser híbridos, pero obviamente pues donde el dominante se va a expresar respecto al recesivo, ¿verdad? Respecto al recesivo. Ahora, en este caso, nosotros lo vemos pues de esta manera, ¿no? A un heterocigoto con un homocigoto, ¿no? Hace un cruzamiento y lo mismo que acá, ¿no? Y lo mismo que el ejemplo de perrito, ¿no? 50% de heterocigotos, ¿sí? Y 50% por aquí de homocigotos, ¿no? Pero en este caso vemos pues que la semilla es amarilla, obviamente se expresa el dominante frente al recesivo. Y el 50% pues de semillas verdes, ¿sí? Eso viene a ser pues un cruzamiento de prueba, ¿ya? ¿Qué pasa con ya de aquí en adelante, ya? Notablemente pues ya viene a ser una herencia, pero ya no mendeliana. Nosotros hemos visto en los casos anteriores, pues que hablamos pues de las herencias mendelianas, de la primera ley de Mendel, de la segunda ley de Mendel y como conclusión tenemos pues al cruce de prueba, ¿no? Pero ¿qué pasa pues con la dominancia incompleta? Vamos a ver en estos casos que no se cumplen las leyes de Mendel, ¿sí? No se van a cumplir las leyes de Mendel. Entonces, la dominancia incompleta o conocida también como dominancia intermedia. La dominancia incompleta o dominancia intermedia. ¿Ya? Entonces, nosotros lo podemos conocer como esto en este caso, pues cualquiera de ellas, como dominancia incompleta o intermedia. Y ahora vamos a ver por qué incompleta y por qué intermedia. En este caso, vemos pues que los parentales, ¿no? Y, y es que este ejemplo pues se ve en una plantita que se llama Don Diego de la Noche, ¿ya? A ver, más allá de saber qué planta, ¿no? Y lo demás, nosotros notablemente vemos un carácter, ¿no? A simple vista, ¿no? El color rojo, ¿no? Por este caso, el parental pues presenta flores rojas puras, ¿ya? Es un homocigoto, ¿no? Que manifiesta un fenotipo de flores rojas. Ahora, por aquí vemos a este genotipo, ¿no? Donde se manifiesta pues las flores blancas puras, ¿sí? Flores blancas. Entonces, ambos parentales se cruzan. ¿Y qué va a generar pues en la F1? Totalmente híbridos, ¿no? Como en los casos anteriores, ¿no? Por aquí, ¿no? Notamos que son híbridos, por aquí también, ¿no? Híbridos. Y esto no es un caso excepcional, pero ¿por qué se dice que no es no mendeliana? Porque aquí no vamos a ver que el dominante se expresa sobre el recesivo o que el recesivo esto no expresa ningún carácter, no nada por el estilo. Aquí como conclusión se podría decir pues, que no existe ni alelo dominante, no existe tampoco alelo recesivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros notamos que si bien es cierto son híbridos, pero manifiestan un color rosado. Son flores rosadas, ¿ya? Vamos a ver pues que vendría a ser como un punto intermedio, un punto medio entre el color rojo y el color blanco. Por eso es que se le conoce como una dominancia intermedia. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque presenta pues estos colores, ¿no? Colores rosados. Muy bien. Ahora, si se cruza y se genera, y como producto se va a obtener la F2, se va a ver lo siguiente, ¿no?
se va a ver pues que un 25% de flores van a ser rojas, un 50% de flores van a ser rosadas y finalmente pues vamos a tener pues a las flores blancas. ¿Cuál es la proporción fenotípica? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Versus a la proporción genotípica. Totalmente igual. Claro, pues. 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver pues que hay un punto medio. Por eso es que tanto las proporciones genotípicas como fenotípicas, en este caso, van a ser totalmente iguales. ¿Ya? Totalmente iguales. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Por ese lado vemos justamente a estas plantitas, ¿no? Vista de manera real ya, ¿no? Entonces, eso es lo que nos viene a decir por la dominancia de tipo incompleta. ¿Qué pasa con la codominancia? En la codominancia, ambos alelos van a ser dominantes. ¿Por qué lo digo? Porque estos siempre se van a expresar, ¿ya? Y nosotros lo vamos a ver notablemente en el caso del grupo sanguíneo MN. Cuando nosotros hablamos sobre los grupos sanguíneos, bueno, posiblemente aquí muy pocos hemos escuchado pues acerca del grupo sanguíneo MN, ¿no? Más sobre el sistema ABO, ¿no? O RH, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de dominar a los grupos sanguíneos, ¿no? Y este es un notable caso, ¿no? En cuanto al grupo sanguíneo MN y también tenemos a un híbrido, ¿no? MN. Por aquí nos dice pues que sus antígenos para M son los antígenos M, sus genotipos son L, ¿no? LM, LM. El grupo sanguíneo N con los antígenos N, con los genotipos LN, LN. El grupo sanguíneo MN con los antígenos M y N y a la vez pues con sus genotipos LM y LN. Entonces, como les decía, esta codominancia, ¿ya? Nos, nos remarca justamente y nos dice que ambos alelos van a ser dominantes. Ambos alelos se van a expresar, ¿ya? Mayor ejemplo, ¿no? De forma notable. Veamos este caso de las gallinas, ¿ya? Entonces, vamos a notar pues que en el caso de las gallinas, por acá se cruza una gallina negra con un gallo blanco. En este caso, se van a notar pues una gallina, ¿ya? Una gallina negra con manchas blancas, ¿verdad? Vamos a notar pues que ambos alelos van a ser dominantes, ambos alelos se van a expresar, ajá, con referencia pues a su F1, ¿verdad? En el caso, en este caso de las vaquitas, miren por acá, vemos a una vaquita color chocolate, ¿no? Y por aquí vemos también colorcito blanco, ¿no? Se van a cruzar, ¿ya? En este caso se hace el cruce que se genera pues unas crías blancas con las manchas marrones, ¿no? ¿De quién? De estos parentales, pues marrón con blanco, ¿no? Blanco, un poco beige, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Entonces, vamos a notar pues que justamente esta codominancia notablemente pues se expresan, ¿no? Se expresan ambos alelos, ¿sí? Se expresan, o sea, no llegan a un punto intermedio ni solo se expresa uno referente al otro. Aquí se expresan los dos, ¿ya? Y aquí pues a modo de recuerdo pues tenemos este cuadro que nos dice que en humanos existen diversos sistemas de grupo sanguíneo. Tenemos al grupo sanguíneo ABO, donde está el AB y el O. El grupo sanguíneo RH, RH positivo, RH negativo. El grupo sanguíneo MN, ¿ya? El grupo sanguíneo secretor, luterano, entre otros. Como les dije, son muchas formas
de poder denominar a los grupos sanguíneos, ¿sí? Muy bien. Por aquí tenemos a los alelos múltiplos. El alelismo, ¿no? El alelismo múltiple. En el caso esto de los alelos múltiplos, ¿ya? Es cuando un gen ya va a presentar 3 alelos. ¿Ah? En este caso, si hablamos netamente de la herencia sanguínea, ¿ya? Vamos a ver pues que vamos a ver un gen que va a tener 3 alelos. ¿Cuáles son? Vas a tener el IA, el IB y el I minúscula, si se dan cuenta. Es un gen con 3 alelos. ¿Ya? Muy bien, entonces, donde el IA y el IB ya vienen a ser como una especie de codominancia, es decir, más o menos se van a expresar, ¿no? En este caso, estos se van a expresar, ¿sí? Pero el de acá no, el de aquí no. Tendría que ser pues de forma recesiva para que se pueda expresar. Ahora lo vamos a ver en ejercicios para entenderlo un poco mejor. Miren, este cuadrito enmarca las posibles genotipos, ¿no? En cuanto a los grupos sanguíneos, ¿no? Que vendría a ser un tipo de fenotipo. Entonces, si nosotros vemos al grupo sanguíneo de tipo A, vamos a ver pues un genotipo de IA, ¿no? Miren, IA mayúscula, ¿no? IA mayúscula. Y también puede ser de la otra forma, ¿no? Genotípicamente, IA mayúscula con la I minúscula. En el caso del B, ¿no? El fenotipo B, el grupo sanguíneo B, va a presentar pues un genotipo I mayúscula, B mayúscula, I mayúscula, B mayúscula, ¿no? Por aquí, ¿no? Otro posible genotipo para este fenotipo viene a ser I mayúscula, B mayúscula y la I minúscula, ¿sí? Luego tenemos al receptor universal, ¿no? El AB, el grupo sanguíneo AB, ¿no? Cuyo genotipo es IA y B. Luego tenemos al grupo sanguíneo O, ¿no? Que viene a ser el donador universal. Este donador universal presenta pues un genotipo de tipo I minúscula, ¿no? I minúscula, I minúscula. Ahora, estos grupos sanguíneos van a presentar antígenos, van a presentar en este caso pues sus proteínas, ¿verdad? Que se van a encontrar en los eritrocitos. ¿Qué proteínas produce en cuanto al grupo sanguíneo A? Va a presentar pues los antígenos A, las proteínas A, el grupo B, proteínas B, el grupo AB, proteínas A y proteínas B, ¿ya? Mientras que el grupo O no presenta ningún tipo de proteína, por eso es que es el donador universal. ¿Por qué? ¿Por qué también? Porque este grupo sanguíneo A, ya dentro de su plasma va a presentar anticuerpos, pero anticuerpos ¿para quién? Pues para el grupo B. Anticuerpos, ya en el grupo B, anticuerpos justamente para el grupo A. Ahora, este AB, ¿por qué es receptor universal? Porque no presenta ningún anticuerpo para ningún grupo. ¿Ya? Y mientras que el grupo sanguíneo O presenta anticuerpos, ¿correcto? Tanto para A como para B. Ah, él presenta anticuerpos para A y anticuerpos para B. ¿Ya? Ahí entonces, muy bien. Cuando nosotros hablamos de anticuerpos, pues van a ser aquellos que marcan algo, ¿ya? Y en realidad pues está relacionado con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando este sistema inmunológico enmarca algo, ya sea un patógeno X, va a encargar pues de eliminarlo, ¿sí? Va a encargar de eliminarlo. Muy bien. Entonces, como este le puede donar incluso al grupo AB, ¿ya? Acuérdate, ellos no van a presentar anticuerpos para A ni anticuerpos para B, así es que totalmente él puede aceptar con normalidad tanto del grupo O, no hay problema.
Pero, por ejemplo, igual, ¿no? El O que va a poder darle al B, ¿no? Va a poder darle al B también. Y así gala, ¿no? Entonces vamos a ver pues que por aquí el donador universal y el receptor universal, ¿no? Él va a poder recibir de todos y él va a poder donar, ¿no? Muy bien. Así es. Entonces, eh, vamos a ver que el grupo O, en este caso, no va a recibir ni del grupo A, ni del grupo B, ni del grupo AB. ¿De quién solo recibe? Del grupo O. Así es que si tú o yo somos del grupo O, solo vamos a recibir del grupo O, ¿ya? El grupo B recibe tanto del B y del O. El grupo AB recibe del A, del B, del O. También el grupo A recibe del A y del grupo O, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto pues a la herencia sanguínea, ¿no? El sistema ABO, ¿no? Con alelos múltiples, ¿no? Y entonces ya sabemos que en este caso el sistema ABO presenta un gen con 3 alelos. Muy bien, en cuanto pues por aquí está vista desde esta manera, ¿no? Este mismo cuadro, pero de otra manera. Vemos al grupo A, B, AB y el O. Vamos a ver pues que en el grupo A se presenta anticuerpos para el grupo B, por aquí el grupo B va anticuerpos para el AB no presenta anticuerpos y el O presenta anticuerpos para A y para B, por eso es que él no recibe. No recibe ni de AB, ni de B, ni de A, ¿ya? Solamente de O. Por aquí, en cuanto al antígeno, en la superficie, ¿no? Presenta antígenos para el grupo A, ¿ya? Este presenta antígenos para el grupo B, ¿ya? Y este presenta para el grupo A y B, ¿ya? Antígenos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acordamos del sistema inmunológico, pues hablábamos pues que los antígenos, esto, que van a tener pues justamente, en este caso, va a presentar alguna estructura, pues en este caso de una célula, ¿quién lo reconoce? Los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, vamos a notar pues que por ese lado hay ese tipo de proteínas, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, estas vendrían a ser por las formas que nosotros debemos dominar, ¿no? En cuanto al grupo sanguíneo. Ahora, en cuanto al factor RH, cuando nosotros hablamos del factor RH, ¿no? Nosotros hemos escuchado, pues, RH positivo, RH negativo, ¿verdad? En este caso, hablamos, pues, de un tipo de dominancia completa, ¿ya? En este caso hablamos, pues, de dominancia completa. Dominancia completa. ¿Por qué profesa una dominancia completa? Viene a ser una dominancia completa porque en este caso vamos a notar pues, que uno se va a expresar sobre el otro, ¿ya? Ahora, si nosotros sabemos en cuanto al factor RH, ¿ya? Si yo presento un factor RH positivo, ¿ya? Si yo presento un factor, por aquí si presento un factor RH positivo, ¿ya? Yo voy a poder aceptar sangre de quién, pues. Acepto de quién, de RH positivo y de RH negativo. Muy bien. Entonces, acepto de RH positivo y RH negativo. Muy bien.
Si yo tuviese pues el factor RH negativo por aquí, si yo presento el factor RH negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo solamente voy a aceptar esto, justamente el factor RH negativo. Acepto al factor RH negativo, ¿ya? Ahora, si yo acepto al factor RH negativo, solamente una vez en mi vida voy a poder aceptar esto del factor RH positivo. Y solo una vez, y solo una vez del factor RH positivo, solamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo tengo un factor RH positivo, acepto esto del factor tanto RH positivo y del factor RH negativo. Si yo acepto, si yo soy del grupo RH negativo, voy a aceptar pues del factor RH negativo y solo una vez del factor RH positivo. Muy bien, entonces, en tal sentido, nosotros vamos a entender pues que nuestros glóbulos rojos ya van a tener antígenos RH, ¿ya? Entonces, cuando tú y yo tenemos antígenos RH, conocemos pues como el factor RH positivo. Ahora, si mis glóbulos rojos no presentasen el antígeno RH, se llamará pues que en este caso el factor RH negativo. ¿Por qué? Porque no presento antígenos RH. Así de simple. Por eso es que la denominación pues de RH positivo y RH negativo. Muy bien, entonces, entendiendo esta parte, por aquí vamos a poder expresar lo siguiente. Cuando una mujer, y hablamos en el caso ya femenino netamente, se casa con un varón, en este caso, si la mujer fuese RH positivo, ¿sí? Si la mujer es RH positivo y el papá es RH positivo, ¿qué va a pasar pues? Si estos dos se unen, ¿qué van a tener? Un hijo RH positivo, ¿no? Ya, muy bien. Pero si en este caso, la mamá fuese RH negativo, si la mamá fuese RH negativo, ¿cuáles son las posibilidades de tener, ¿no? ¿Cómo puede ser su bebé? En este caso, si la mamá es RH negativo y se casa con un varón RH positivo, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad? Pues por aquí que el hijo, en este caso, bien puede ser RH positivo o RH negativo, ¿verdad? Y por aquí podemos seguir jugando, ¿no? Si el papá es RH negativo y la mamá RH negativo, ¿qué van a hacer? Pues los bebés van a ser RH negativos, ¿sí? RH negativos. Y por aquí, ¿no? Podemos seguir, ¿no? Jugando con los diferentes cruces. Pero ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Mira, en este caso, si nosotros tenemos hijos que, que si la mamá es RH negativo y el papá RH positivo, aquí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver pues que puede haber un porcentaje donde el bebé sea pues RH negativo y los demás sean RH positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando la mamá está embarazada, por aquí, y la mamá es RH negativo, ¿ya? Y tu bebé es RH positivo, ¿qué sucede? Pues
va a suceder pues que en el embarazo se empieza a formar los famosos anticuerpos, ¿verdad? Entonces, al formar anticuerpos y al momento de nacer este bebé, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un contacto, ¿verdad? Un contacto, llámese pues, de sangre entre la mamá RH negativo y el bebé RH positivo. Ujú. Entonces, si hay un contacto, automáticamente pues tu cuerpo ya detectó algo extraño. Pero eso puede suceder en el parto, no en el nacimiento del primer bebé. ¿Qué pasa cuando esta mamá RH negativo se queda embarazada de un segundo bebé RH positivo? Tu cuerpo ya tiene una memoria inmunológica, ¿no? Ya sabe que este factor RH positivo que está dentro pues de un bebé, ¿cómo lo interpreta el cuerpo? Pues como algo extraño, ¿verdad? ¿Y qué va a querer hacer? Eliminarlo, ¿verdad? Ahí es donde suceden pues los famosos abortos, muchas veces espontáneos, ¿no? Claro, y eso tiene que ser solamente si hablamos de factores RH positivo y negativo. Sucedía que antiguamente pues venían pues los abortos espontáneos y muchas veces como la ciencia no estaba tan avanzada pues eran embarazos que no llegaban a término, ¿ya? Entonces, ahora, en la actualidad existe, pues ustedes saben, medicamento necesario para justamente contrarrestar llamémosle pues dilema, ¿no? Ese es un dilema, un problema, obviamente pues que se puede generar también porque es perjudicial para el bebé como para la mamá, ¿no? Y obviamente más, pues quien se lleva todo el peso de todo eso viene a ser el bebé, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues actualmente, como obviamente esto va a bajar el sistema inmunológico para la mujer que se encuentra embarazada, existen tratamientos para poder subir, ¿ya? Para poder subir el sistema inmunológico y a la vez, pues, induce a un parto prematuro, ¿no? Pero obviamente salvaguardando la vida del bebé. Y ustedes saben, pues, que hay bebés, pues, que viven un tiempo prolongado, pues, en las incubadoras y están totalmente sanos y bien, ¿no? Lo importante es salvaguardar la vida de ambos. Entonces, automáticamente, pues, en la actualidad existe ese medicamento o medicina o tratamiento que pueda llegar a término, pues, un embarazo de este tipo. Entonces, es importante también saber el tipo de factor que uno tiene. Normalmente la gran mayoría es factor RH positivo, ¿sí? Es más, la mayoría somos O positivo, ¿no? Pero hay casos, pues, ¿no? Hay casos donde una minoría, pues, presenta ese factor. Y sobre todo, pues, la dama, ¿no? Porque nosotras somos las que llevamos, pues, el embarazo. Entonces, esto es el tema, pues, en cuanto al factor RH negativo y positivo y en cuanto a la eritoblastosis fetal. La eritoblastosis fetal es justamente eso, ¿no? La mamá RH negativo, el bebé RH positivo y se puede generar pues una muerte intrauterina. Muy bien, entonces, gracias por su atención. En este momento vamos a proceder a resolver las preguntas de la semana. Ahora, si hubiese alguna pregunta por parte de ustedes, levantan la mano o en todo caso levantan el micrófono. Voy a proyectar las preguntas que corresponden a la semana número 11. A ver, un segundo, por favor. A ver, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a desarrollar la pregunta número 1, ¿ya? Y antes de pasar estas preguntas, algo que también hay que considerar en estos casos,
es que justamente, si bien es cierto, nosotros hablamos de genética, pero es bueno con ellos tener algunos datos cronológicos de importancia, ¿no? En cuanto a la genética. El primero y el preponderante aquí fue pues la publicación del artículo de Gregorio Mendel en el año de 1865, ¿ya? Cuyo experimento fue pues a nivel del Pisum sativum, ¿no? Luego tenemos pues que en el año de 1990, como ya se mencionó anteriormente, Hugo de Bryce, Karl Correns y Erin von Techmar redescubrieron los trabajos de Mendel, ¿ya? Además, esto, ya para los años de 1910 se habla pues de Thomas Morgan, que demuestra que los genes residen en los cromosomas. Y en este caso ya se empieza a descubrir la herencia ligada al sexo, de la cual pues se va a tocar la siguiente semana, ¿sí? En los años ya de 1910. Por eso fue básico y fundamental, ¿no? Las leyes de Mendel. Luego tenemos pues que ya para los años de 1953 hablamos de Watson y Crick, ¿no? Demuestran la estructura de la doble hélice del ADN, ¿sí? Watson y Crick, muy importantes para los avances científicos, ¿no? En cuanto a los años ya de 1995, hablamos por primera vez del organismo vivo, del genoma humano, ¿ya? Se secuencia el genoma humano de un organismo vivo. En el año siguiente, es decir, en el año de 1996, se habla pues de la primera secuenciación del genoma eucariota y además un ente muy importante en esa época fue la clonación de la oveja Dolly, ¿ya? Ahora, en el año de 1998, se habla pues de una secuenciación del genoma humano, pero a nivel pues de una célula eucariota multicelular. En los años 2000 hablamos ya de un boom en cuanto a la genética. ¿Por qué? Porque en este caso hablamos ya del proyecto humano, ¿ya? Y hablamos pues del genoma humano. Hablamos posteriormente también la primera, y se nota, se ve y se publica la primera secuenciación completa del genoma humano. Vemos ya la primera secuenciación a nivel pues del genoma humano. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser pues en cuanto a algunos datos cronológicos importantes, ¿no? En la genética. Ahora, entonces, empecemos a desarrollar nuestras preguntas de la semana número 11. Nos dice que la ley de la segregación de Mendel establece que los alelos, nos dice, ¿no? A ver, la primera alternativa es que se segregan de manera independiente entre sí. Bien. ¿Qué más? Para diferentes características se combinan de manera aleatoria. Se segregan de manera que cada gameto recibe solo un alelo de cada par. Para una misma característica se mezclan en todos los descendientes. Dominantes se mezclan con los recesivos para formar nuevos alelos. A ver, vayamos aquí a desglosar opción por opción. Cuando a mí me dicen que se segrega de manera independiente entre sí, sobre todo esta frase corresponde pues ¿a quién? A la segunda ley de Mendel. Esa segunda ley de Mendel pues donde me dice que los alelos no son diferentes y se van a distribuir de manera independiente en los gametos, ¿ya? Entonces, y acá me está hablando de la ley de la segregación, es decir, de la primera ley de Mendel. Entonces, obviamente, pues la primera no va a coincidir. ¿Por qué? Porque justamente aquí se habla, ya, o la frase corresponde a la segunda
ley de Mendel. Esta frase corresponde a la segunda ley de Mendel, como ya les dije. ¿Por qué? Porque los alelos de diferentes genes se van a distribuir de manera independiente. ¿Ya? Y justamente lo que me dice, segregan de manera independiente entre sí. ¿Ya? Entonces, los alelos en la segunda ley de Mendel se van a segregar de manera independiente. En la segunda ley de Mendel. ¿Ya? ¿Qué más? Para diferentes características se combina de manera aleatoria. Esta no sería, en este caso, esta no vendría a ser una opción. ¿Por qué? Porque justamente aquí nos habla con referencia también a la segunda ley de Mendel, ¿ya? Porque al decirnos, en este caso, diferentes características, miren, la palabra diferentes características. ¿Qué pasaba con la primera ley de Mendel? ¿Qué es lo que nosotros hablábamos? Nos hablábamos pues de justamente de solamente una característica, ¿verdad? Hablábamos de una sola característica, pero no hablábamos de diferentes características. ¿Dónde hablábamos de diferentes características? Justamente a la segunda ley de Mendel. Entonces, aquí esto corresponde a la segunda ley de Mendel. Entonces, esto corresponde también a la segunda ley de Mendel. ¿Por qué? Porque me están hablando pues de las diferentes características que se combinan de manera aleatoria, ¿no? Claro, mientras que en la primera ley de Mendel solamente hablamos de un tipo de características que justamente van a recombinarse entre ellas, la una con la otra, ¿ya? Muy bien, entonces hablamos de un solo carácter en cuanto a la primera ley de Mendel. Por aquí vamos a anotar esto, ¿no? Hablamos de un solo carácter. Se habla o referencia a un solo carácter. Se segregan de manera que cada gameto recibe un alelo de cada par. Esta es la respuesta. ¿Por qué es la respuesta? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, esta definición da a la primera ley de Mendel, porque durante la meiosis, chicos y chicas, los dos alelos que tienen un organismo para un rasgo, o sea, en la meiosis vamos a tener alelos para un rasgo, por ejemplo, tenemos el A dominante versus el A recesivo, y estos se van a separar. Entonces, cada gameto va a recibir uno solo de estos alelos. Ajá. Cada gameto recibe uno solo de los alelos. Entonces, si acá me dice que se segregan de manera que cada gameto recibe un alelo de cada par, es verdad. Porque al momento de segregarse, al momento de separarse, solamente el gameto va a recibir, ¿ya? Uno de esos alelos, nada más. No puede recibir ambos, ¿ya? Eso tengan mucho en cuenta, ¿ya? Entonces, en este caso, un gameto no puede tener ambos alelos, por eso está bien. ¿Ya? Un gameto no puede recibir los alelos, ¿sí? Solamente que puede recibir un solo alelo de cada par. Muy bien. Para una misma característica te dice, ya a ver, la primera ley nos dice la D, ¿no? Para una misma característica se mezclan en todos los descendientes. Nos está diciendo, en este caso, que Mendel va a mostrar pues alelos que no se mezclan. Muy bien. Entonces, si no se van a comportar como unidades discretas y van a poder reaparecer en la forma de descendencia, sino haber sido mezclados. Para una misma característica se mezclan en todos los descendientes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no?
en este caso, netamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque la teoría de Mendel, ya, si bien es cierto, es su ley, ¿no? Nos da idea de que existe justamente mezcla jóvenes, ¿sí? Para una misma característica se mezclan en todos los descendientes. No necesariamente en todos los descendientes se va a mezclar la misma característica, ¿sí? Porque acuérdense que en la primera ley de Mendel había dominancia, ¿ya? Había una mezcla, pero siempre había una dominancia, donde el dominante se va a expresar frente al recesivo, ¿ya? Entonces, si un alelo recesivo puede desaparecer en la F1, es decir, no se puede expresar, ¿ya? Pero puede reaparecer en la F2, ¿verdad? Sin haberse mezclado, o sea, no necesariamente van a tener que mezclarse, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay que tener en cuenta, en este caso, de que un alelo recesivo, por ejemplo, si hablamos, ejemplo, ¿sí? Un alelo recesivo, ya si un alelo recesivo puede desaparecer en la F1, pero nosotros sabemos que puede reaparecer, ¿verdad? Puede reaparecer en la F2. Puede reaparecer en la F2. Y sin mezclarse, ¿sí? Sin haberse mezclado. Muy bien, sin haberse mezclado. Muy bien, entonces, en cuanto a la alternativa E, los dominantes se mezclan con los recesivos para formar nuevos alelos. Falso, pues, ¿no? Falso. Los dominantes no se mezclan, porque si nosotros nos damos cuenta, cada alelo se va a transmitir tal cual, ¿sí? Y acuérdense que los alelos son unidades que se van a heredar, no se van a transformar, no se van a recombinar, ¿ya? Entonces, sepamos eso, ¿no? Que cada alelo se transmite tal cual, ¿ya? Los alelos se transmiten tal cual. Más bien, ellos no se combinan. No se crean nuevos alelos por combinación, ¿ya? No se crean alelos por combinación, ¿ya? Bueno, por eso es que la C de casa es la alternativa, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la pregunta 2, a ver, me dice, el gen ABO determina el grupo sanguíneo según la presencia o ausencia de antígenos A y B en los glóbulos rojos humanos. Este gen se halla en el brazo largo del cromosoma 9 en la posición 34.2. Las formas más comunes de este gen son IA, IB e I. Muy bien, esto último se refiere esto último se va a referir ¿a qué? Pues a un locus. El locus, si nosotros hablamos de locus, viene a ser pues el lugar donde ocupa el lugar de un cromosoma, ya que es ocupado por un gen. O sea, un gen ocupa un lugar dentro de un cromosoma. A esto se le conoce como locus. A esto yo lo conozco como locus,
¿sí? Ya, muy bien. Entonces, aquí me están hablando de que justamente el gen ABO, que va a determinar un grupo sanguíneo y tanto, ya que presenta las formas más comunes de este gen son AB, ya, e I. Esto último, aquí nos están preguntando acerca de esto. ¿Esto vendría a ser un locus? No, porque aquí no me están diciendo el lugar, ¿no? Posiblemente acá, no la posición, esto, pero acá me están preguntando sobre esto, ¿ya? Vendría a ser genotipo. A ver, en este caso, el genotipo vendría a ser la combinación de los alelos que posee el individuo, ¿sí? O sea, si es genotipo, vendría a ser, en este caso, vendría a ser justamente la combinación de alelos, la combinación de alelos que posee un individuo, ¿ya? Entonces, descartado locus, descartado genotipo, fenotipo no, porque más podría ser referencia a genotipo que fenotipo, porque no me están diciendo del grupo café ni nada por ahí. Loci tampoco. Cuando yo hablo de loci vendría a ser el plural de locus, ¿sí? El conjunto de locus, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto va a tener referencia, pues, al lugar donde el cromosoma es ocupado por un gen. Entonces, vendría a ser el conjunto de esos lugares ocupados por un gen. Nada que ver. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta viene a ser alelos. Claro, los alelos, los alelos justamente vienen a ser ellos, ¿no? Aquellos pues que van a hacer esa variante del gen, la alternativa del gen, ¿no? La que se determina con letras, ¿sí? La que se van a determinar con las letras, tanto mayúsculas y minúsculas. Esto vendría a ser los alelos, no olvidar que vienen a ser la variante de un gen, ¿ya? Y justamente nos están hablando la forma, las variantes de este gen, ¿ya? Estos vienen a ser las variantes de un gen, ¿ya? Entonces, eso es con respecto pues a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Ahora pasemos pues a resolver la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Nos dice, todos los rasgos de Gregor Mendel escogió para estudiar en Pisum sativum eran dicotómicos, es decir, tenían solo dos formas en que se presentaban. Unos eran comunes o dominantes y otros eran inusuales o recesivos. De los siguientes rasgos de la arveja estudiados por Mendel, ¿cuál es el recesivo? A ver, de todos los, nos está diciendo de la flor púrpura, de la vaina verde, vaina arrugada, flor axial, tallo alto. Me está diciendo aquí cuál es el recesivo, ¿no? Muy bien. A ver, recordemos. Como estábamos hablando anteriormente, mencionábamos pues que justamente aquí, ¿no? Con respecto a la forma dominante, ¿no? Si nosotros hablamos en cuanto a la forma dominante, estamos hablando de ciertas características como estas, pues. A ver, un segundito, por favor. Ya. Entonces, justamente cuando estamos viendo en cuanto a la forma dominante, veíamos a la flor, ¿no? Al color esto, a la forma lisa, al color amarillo, que la planta era alta, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este caso, la respuesta para la pregunta vendría a ser la vaina arrugada. ¿Por qué? Porque ¿cuál venía a ser la forma dominante? La vaina lisa, ¿verdad? La vaina lisa. Muy bien. Ahora nos dice, una planta de línea pura de Pisum sativum presenta un tallo alto. Muy bien, me están diciendo que esta presenta un tallo alto. ¿Y esta qué forma viene a ser? Ah, viene a ser de línea pura. Muy bien, línea pura de tallo alto. Muy bien. Y se cruza
en condiciones controladas con una planta homocigótica de tallo enano. Ajá, esta se cruza con una planta homocigótica de tallo enano. Muy bien. Con base en ello, ¿qué fenotipos dominantes se encontrará en primera y segunda generación respectivamente? Me está diciendo, en base a ello, ¿qué fenotipos dominantes se encontrará en primera y segunda generación? A ver, desarrollamos este ejercicio, porque ya hablamos la teoría, ya dijimos que venía a ser una tras otra. Me está diciendo que hay una línea pura de piso osativo que se está cruzando. ¿Quién es tallo alto? ¿Verdad? Estos de tallo alto, vendríamos acá a anotar a los parentales. Entonces, las de tallo alto me está diciendo que se están cruzando con una planta homocigótica de tallo enano. De tallo enano. Muy bien. Sería la A. ¿Sí? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Sería la A. Sí, dime. Te escucho, Camila. Miss, tenía una duda, con respecto a los cromosomas, cromatidez. Ah, cromosomas, cromatina Cromátide. y O sea, cromátina. cuando dicen cromosomas así nomás significa, o sea, tengo que considerar cromosoma doble, Mm, o no exactamente, o porque a veces no, creo que solo dice cromosoma y hay cromosoma doble y simple, creo. claro, correcto. Sí, proyecto esto, voy a proyectar una PPT para poder esto explicarte bien, ¿te parece? Mm. Sí, por favor. Y también tengo una pregunta de la anterior semana que le hizo mi profesora de presencial, pero no le entendí muy bien lo que dijo, ya tenía que irse. ¿Le puedo Ya, pasar? sobre, ay, ay, Sobre ajá. el roedor que presenta 40 cromosomas. Ese, ahí está, ese que le mandé. Sobre las placas ecuatoriales únicas y dobles. No lo entendí muy bien. Y creo Ay, que ay, es. ay. Con Ujú. respecto a las preguntas de la práctica, ¿te refieres? Sí, Ya. A ver, ahora vamos a disipar las dudas. Dame un segundo, por favor, para encontrar ese material a la mano, ya, ¿ya? gracias. ¿Ya? ¿Se ve en la lámina del cromosoma de la cromátide, la cromatina? Sí se puede ver. Muy bien. Entonces, cuando se habla de reproducción, notablemente tenemos que ver pues ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, el primero es justamente poder saber qué vendría a ser un cromosoma, ¿verdad? ¿Qué viene a ser un cromosoma? Cuando nosotros hablamos de cromosoma, más aún, lo más pequeño, si hablamos de cromatina, por acá, ¿ya? ¿Qué viene a ser? El ADN más las histonas. El ADN más las histonas. ¿Y cuál es eso? Pues justamente aquí nosotros vemos esto, ¿no? Vemos por aquí el ADN, ya lo conocemos, ¿no? Conocemos por aquí esta cadena de ADN más las histonas. Las histonas vienen a ser las proteínas que van a envolver al ADN, ¿ya? Las histonas vienen a ser esas proteínas que envuelven al ADN. Por aquí vamos a ver esto, ADN con las histonas, por acá otras histonas, por acá otras histonas. Y ellas van a ser las que justamente, como, no sé si tú has visto el hilo, ¿no? Dentro de un canuto que lo envuelve, ¿sí? Se envuelve. Es como si tuviese así porciones de esos pequeños canutos que van a envolver. Ya, esto vienen a ser las histonas, las proteínas.
que están plegadas por acá. Miss, ¿Sí? también hay la histona 1, creo que una, ¿no? O sea, pero no forma parte, creo. O Claro, sea, que está en medio. claro, las histonas sí van a quedarse aquí ancladas, van a quedarse unidas. La H1. ¿Ya? Claro, es esto. Son en realidad 8 histonas. Dos moléculas de H2A, dos moléculas de H2B y dos moléculas de H3 y H4. Por eso es que se dicen que son 8 histonas, pero 4 tipos distintos, ¿verdad? H2A, H2B, H3 y H4. Eso viene a ser la cromatina. Más exactamente aún, aquí mira, si nosotros lo vemos, esto vendría a ser cromatina. Así, como que desordenada, lo ves, lo encuentras descondensada, una estructura grande, ¿no? Y por acá va a ir el ADN, pues el ADN más las histonas, el ADN más las histonas, pero lo ves que está desenrollada, está desenvuelta, ¿sí? ¿Se Sí. entiende? Eso es cromatina. Ahora, cuando yo hablo de cromosoma, voy a ver justamente aquella porción de esa cromatina o la cromatina en general condensada, mira acá. Ya lo encontramos, mira, estas porciones de ADN con sus histonas las vemos ahí condensadas. La vemos en una forma más pequeña, ¿sí? La vemos de una manera más condensada, la vemos de una forma más pequeña. Esto vendría a ser el cromosoma. Ahora, el cromosoma puede ser simple y puede ser a la vez doble. ¿Ya? ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es doble? Cuando, por ejemplo, en este caso, yo tengo de esta manera, a esto se le conoce como un cromosoma simple. Y de esta manera vendría a ser mi cromosoma doble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque presenta, por un lado, el simple solo presenta un brazo P y por acá, un brazo P y un brazo Q. El doble presenta dos brazos P y dos brazos Q. ¿Ya? Y acuérdate que cuando se hablaba de replicación, ¿ya? Se hablaba de replicación, ¿no? Venía por aquí, ¿no? Venía el ADN, ¿no? El ADN venía, ¿qué pasaba? Había la helicasa, ¿no? Había un montón de enzimas, ¿no? Por aquí, ¿qué pasaba? Se separaban, ¿verdad? ¿Y quién Y se empezaba a separa. formarse? Se formaba la nueva, ¿verdad? Por aquí Ujú. se formaba. ¿Y qué se formaba? Dos. Dos cadenas de ADN Ajá, idénticas. correcto, totalmente iguales, ¿verdad? Que era semiconservativa y lo demás, porque había una cadena esto molde y una cadena Ajá. nueva, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podríamos decir, pues, que se presentan las cromátides hermanas. Cromátides hermanas. ¿Cuál vendrían a ser? Las cadenas nuevas, que son totalmente idénticas. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, de ese cromosoma ahí hay ADN y de ese ADN se hace la replicación y forma otro cromosoma y son hermanas. Ah, Se no. forma, se forma otro cromosoma que puede contener cromátides hermanas. Ahí ya. Ajá, correcto. Y no hay que confundir el simple con el doble. Ahora, si yo te hago una pregunta entendiendo esto a nivel, por ejemplo, de la meiosis, aquí, ¿qué ves? ¿Una placa ecuatorial simple o doble de cromosomas? Ahí sería doble. Placa ecuatorial doble de cromosomas, Doble de cromosomas, sí. Hermanas, de cromosomas dobles. cromosomas dobles. Ah, Correcto. sí, sí. ¿Por qué? Porque, como ya te dije acá, No hay cromosomas hermanos, ¿no? Es no, cromátides hermanas. cromátides hermanas. Puede ser Sí, que sí, te sí. pregunten como cromátides hermanas, ¿no? Por aquí, ¿no?
por acá puede ser no cromátides hermanos. Pero más que ellos te Y van hay a... un concepto que es cromosomas homólogos, ¿no? Claro, abramos aquí, cromosomas homólogos. Cuando yo te hablo de cromosomas homólogos, mira aquí, sabemos, bueno, este es un dibujo de un cromosoma simple para poder entender mucho mejor, ¿ya? Vemos que por aquí el cromosoma paterno y el cromosoma materno, ¿ya? Sucede la replicación, vamos a ver a las cromátides hermanas, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vemos a un cromosoma doble? ¿Ya? Este cromosoma doble, sabemos nosotros que tenemos 23 pares, ¿no? Que de la cual viene esto, 23 de mamá y 23 de papá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que por aquí, ¿no? Si yo dibujara un cariotipo, ¿ya? A ver. Si yo dibujase un cariotipo a este nivel, voy a ver pues que el par 1, por aquí, ¿no? No, por aquí, ¿no? Por aquí el par 1, ya, para hacerlo más sencillo, imaginemos que sea de cromosomas simples nada más, ¿ya? Para hacer más. Entonces, mira por aquí, esto viene de papá, por ejemplo, esto viene de mamá, igual, esto viene de papá y esto viene de mamá. Vamos a ver pues que el par 1 de mamá se va a unir con el par 1 de papá. El par 1 de papá con el par 2 de mamá. Posiblemente, profe, a este nivel haya un rasgo, ¿no? Rasgo para el color de ojos. Ah, profe, en el par 1, tanto de papá como de mamá, a ese nivel encontramos el rasgo de color ojos. También de la forma de cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que hasta en el par 22 son los cromosomas autosómicos, ¿verdad? Estos son los Sí, autosómicos, de ahí el de los gametos. ¿ya? Autosómicos o somáticos, ¿ya? Y el par 23 vienen a ser pues los sexuales o los gonosomas, ¿verdad? Ya. Entonces, sabemos que si netamente yo veo a este nivel, a nivel de los autosómicos, voy a ver pues que se van a unir los cromosomas homólogos. ¿Por qué se dicen homólogos? Porque el par 1 con el par 1 se van a ir alineando, se van a ir uniendo, se van a ir atrayendo, ¿verdad? Hay una atracción, el par 2 con el par 2, tanto de mamá con el de papá. Entonces, luego vamos a ver pues que ahí van a hacer intercambio de información, ¿verdad? Y ocurre lo que ya sabemos pues en cuanto a la profase 1. ¿No? A eso se refiere pues como los cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque van a tener la misma información, el mismo parentesco para algo. Ya se van a unir. Por eso es el par 1, par 2. Por eso lo vemos de par en par, ¿no? Par 1, par 2. Nunca lo vemos solo, ni el par 1 unido al par 3, nada, nada que ver. El par 1 con el par 1. Porque un cromosoma viene de mamá y otro viene de papá. El par 2 porque uno viene de mamá, otro viene de papá. ¿Y qué comparten? Información con respecto a un carácter, ¿ya? Eso se refiere pues con los cromosomas homólogos. Ok, todo Ya, claro. muy bien. Ahora, otra consulta que me tenías, creo. Lo de la pregunta que le compartí. Ya. Con respecto a la pregunta. Ujú. A ver, ya, más exactamente aún, yo te voy a hacer, a ver, una pregunta. Si se entendió la clase de mitosis. Mira, si yo te preguntase en cuanto a la metafase, y si yo veo que el individuo de esta mitosis presenta 46 cromosomas, como me dice la imagen. Ya. En cuanto a la metafase, ¿cuántos cromosomas simples hay? En la metafase. ¿Cuántos cromosomas ¿Metafase simples? 1? No, estamos Metafase 2. hablando de mitosis. La Ah, mitosis no ya, tiene mitosis, mitosis. metafase. A ver si se entendió lo que te expliqué. A ver. Este, cromosomas simples, todavía, 0. Muy bien, cero. Cero. Muy bien. Ujú. Lo que posiblemente tú podrías decir que
pueden haber, si son 46, en todo caso 92 cromátides hermanas, ¿no? Claro, 92 cromátides hermanas, pero más no cromosomas simples como tal. En anafase sí ya vemos cromosomas simples. ¿Sí? ¿Me Sí. dejo entender? Ya. Muy bien, entonces con respecto a la pregunta, ¿no? Vamos a buscarla aquí rapidito. Esa era la pregunta número, a ver si no me... Donde la alternativa se corregía, ¿verdad? Sí, creo que al revés. La 7. Ya la ubiqué Ujú. ahora. Un segundo para proyectar. Ujú. Ahí está. Esta es. Otro segundo aquí. Voy a aprovechar en insertar. A ver, muy bien, ahora nuevamente. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Un roedor andino presenta 40 cromosomas. Ese, ¿verdad? Sí, ese. Ya, perfecto. Un roedor andino presenta 40 cromosomas característicos de su especie y se pretende caracterizar el comportamiento meiótico de esos cromosomas. Luego de extraer células de las gónadas de este ratón, se obtienen células metafásicas de placas ecuatoriales únicas y dobles. ¿Cuántas cromátides se esperaría contar en cada tipo de célula respectivamente? A ver, ¿ahí no te salió la respuesta o te sale diferente? No me salió porque se me hizo bolas. O sea, hice 2n igual a 40. Luego no sabía mucho lo de 2n a qué significaba. O sea, si era este, dobles, cromosomas dobles o dos cromosomas, así. Ya, muy bien. Mira, primeramente me dice que hay un roedor de 40 cromosomas, ¿ya? Vamos a utilizar esta parte acá. 40 cromosomas. Muy bien, me está diciendo que hay un organismo de 40 cromosomas y me dice que se pretende caracterizar el comportamiento meiótico de estos. Luego de extraerse células de las gónadas, se obtienen células metafásicas de placas ecuatoriales únicas y dobles. Ajá. Cuando yo te digo placas ecuatoriales únicas, ecuatoriales únicas. Ah, profe, placas ecuatoriales únicas. Y si me está hablando de meiosis, porque aquí me está hablando justamente de un proceso meiótico, no hay que olvidar esto primero. Identificamos eso. Si es meiosis, me dice placa ecuatorial única. Ajá. ¿Dónde encuentro yo una placa ecuatorial única? Mira aquí. Metafase 2. Muy bien. Placa ecuatorial única. Es lo mismo que yo te diga placa ecuatorial simple, pero de cromosomas dobles. Ojo, ¿ah? Placa ecuatorial doble de cromosomas dobles. Placa ecuatorial simple o única de cromosomas dobles. ¿Se me entiende? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero ya. Placa, mira, placa ecuatorial única o simple de cromosomas, pero ¿de qué forma son? Dobles, no son cromosomas simples, ¿verdad? Pero la placa ecuatorial se refiere a esta posición, ¿verdad? Donde están ubicadas. Y aquí es una placa ecuatorial doble porque hay un cromosoma sobre otro. Obviamente están formando una doble placa. Placa ecuatorial doble de cromosomas dobles, placa ecuatorial única y simple de cromosomas dobles.
Y aquí me está diciendo placa ecuatorial única o simple, ¿ya? Pero esto, placas ecuatoriales únicas y dobles. Te pregunto, si en la metafase 2 se forma la placa ecuatorial única, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas deberían estar aquí en esta imagen? ¿Cuántos deberían estar aquí? 20. Tiene que ser los 40. Pero no, no sería ya N ya, o sea, ya no 2N, sino N. 20. No, en este caso, si a mí me dice placa ecuatorial única de cromosoma, a mí no, por ejemplo, no me están hablando de que esto, en este caso, el individuo de 40 cromosomas ha pasado por esto y se ha dividido en 2 células hijas, en ningún momento. Solo me están diciendo que en el proceso meiótico se observa una placa ecuatorial única, ¿verdad? De cromosomas. Nada más. ¿Cómo yo lo debo interpretar? Que los cromosomas se van a encontrar alineados a nivel del ecuador. ¿Y cuántos cromosomas son? 40. ¿Se entiende? Por eso, Mm, si en Pero, o este sea, caso, no lo puedo, entonces no lo puedo suponer como que, o sea, si está en metafase 2 ya pasó por todo lo demás. ujú, por profase 1, profase 2, ¿Eso se supone o no? ¿Se deduce? no. En este caso no, porque las células hijas, ¿dónde van a estar? Mira, ¿ves la imagen? A nivel de la telofase. Esa todavía, aquí ves, esta se va a dividir, mira, el cromosoma se separa y acá ya recién vamos a ver que hay una división de las células hijas. ¿Te das cuenta? Ahí posiblemente yo encontraría acá, pues, ¿no? Si fueran esto 40, ¿no? Sería 10, 10, 10, 10, ¿sí? Por aquí, ¿no? Igualmente. En este caso, van a seguir siendo lo mismo, porque incluso, si te das cuenta, me dicen un proceso meiótico, que posiblemente puede ser incluso metafase, esto puede ser una metafase, pero en este caso no sabemos pues si ya hay 2 células hijas por demás ni nada por el estilo. O sea, acuérdate que las preguntas de ECO, ya hay que leer muy bien la pregunta. Mira, leamos bien nuevamente. El roedor andino presenta 40 cromosomas, ya, y pretende esto caracterizar el comportamiento meiótico de esos cromosomas. Nada más, el comportamiento meiótico la cual se extrae las células de las gónadas de este ratón y se obtienen células metafásicas en placas ecuatoriales únicas y dobles. Lo que a ti te preguntan es de estos cromosomas, ¿cuántos cromosomas ves a este nivel de las placas ecuatoriales únicas? Nada más. No lo interpretes, profe, que 2N, que el N lo divido acá. No, en este caso no. Solamente acá te están pidiendo, ya que nosotros esto podamos ver, ¿ya? Las placas ecuatoriales únicas y en este caso en su defecto las dobles. Nada más. O sea, en las dos presentaría 40 cromosomas, en las Correcto. únicas y dobles. Pero si me dijera, o sea, que pasa por todo el proceso de meiosis y ya se encuentra en la etapa donde hay placas dobles, no, únicas, ya se podría como que interpretar ahí, porque ya ha Si pasado te, por todo el proceso. si te dijera en todo caso de las células hijas, para ser más más detallistas, porque tú sabes que al final son células haploides, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí ya haces tu reducción ya. Pero por ahora solamente te está diciendo. Ahora, ten en cuenta esto, mira, y ten cuidado aquí, porque aquí nos dice placas ecuatoriales únicas. ¿De quién? De 40 cromosomas. Si son placas ecuatoriales únicas, ¿ya? Si son placas ecuatoriales únicas, y esta es mi célula, me están diciendo que por aquí están mis 40 cromosomas, ¿sí? ¿Verdad? Perdón, esto viene a ser, sí, ya. Si son placas ecuatoriales únicas, ¿cuántos vendrían a ser aquí? 40 cromosomas. Sí.
También Sí, cuando dicen cromosomas así nomás, o sea, se puede deducir que habla de cromosomas dobles, ¿no? no. Eh, bueno, en este caso, como acá al inicio, mira, de la pregunta me dice solo 40 cromosomas. No me dice ni dobles ni simples. Ujú. Asumamos de que son dobles, porque la profe me ha enseñado que normalmente la grafiquita de la meiosis, de manera general, sin tanto detalle, más o menos en metafase se ve así, ¿no? O sea, se ve de manera doble, ¿no? Hay que asumir eso. Ahora, si a mí me dijera cromosomas simples, cromátides hermanas, ahí sí ya no sería 40 cromosomas, sería 80 cromátides hermanas, ¿verdad? Si fuera en este caso. Pero no nos están rayando tanto, solamente me están diciendo las placas ecuatorianas únicas. Ya, si son únicas, solamente va a haber una fila nada más de cromosomas, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa si son dobles? Todo multiplícalo por 2. ¿Cuántos cromosomas serían? ¿Cuántos cromosomas serían? Eh, Si acá son 40 en una placa única. Y aquí, si es una doble placa, 80, ¿cuánto? 80. Correcto. Eso es lo que me está pidiendo acá. Es más, la alternativa, no sé si la docente les ha corregido, porque la respuesta es 40 y 80, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo. Así como, Pero, ¿no nos a piden ver, cromátides? Cromátides. no, solamente te está diciendo cuántas cromátides se podría contar respectivamente, cuántas cromátides se esperaría contar en cada tipo de célula respectivamente. En este caso, si a mí me están diciendo esto, cromátides, ya serían podríamos contarle como cromátides hermanas, ¿verdad? A ver, ordenémonos bien. A ver, si a mí me dijeran, aquí puedo rayar ya, mira, esta es la placa doble, ¿verdad? Cromosomas dobles. En esta parte, en la parte doble, ¿ya? Serían 80, ¿verdad? Sí, 80. Y en esta parte, esta que es una placa única y simple, ¿verdad? 40. 40. Eso es lo que en realidad nos están preguntando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero, o sea, cromátides no era como que, o sea, un cromosoma doble, por ejemplo, tendría dos cromátides. Ujú. Sería dos cromátides. Y si hay 80 cromosomas, habría 160 cromátides y 80 cromátides en el primero. Claro, lo que pasa en este caso, si leemos bien la pregunta más, es más, si fuese eso, de repente en las alternativas sería el doble, ¿verdad? 80, Ujú. 160, ¿no? Si fuese así cromátides como tal. Entonces, en este caso, sí, como bien decías tú, hay que asumir que sean cromosomas simples, Ok. ¿sí? Ahora tú te vas a guiar por la alternativa. Ahora, si por aquí la alternativa fuera, como te digo, 80, 160, y ahí hablamos pues ya de cromosomas dobles en su defecto, ¿sí? Ah, ya. Entonces, no siempre se asume que el cromosomas es doble, sino Ajá, puede ser cualquiera. sí. Pero guíate bien en la pregunta y en este caso la respuesta, ¿ya? Ya. Muy bien.
Ya, mis, gracias. Ya, muy bien. Entonces, bueno, creo que falta 4 minutos para... Estaba desarrollando justo la semana que corresponde a la semana 11. Ya, Sí. esto, creo que quedan un par de minutos, pero igual. A ver, veamos esto. Justo estaba desarrollando la parte práctica, Y ¿ya? justo hoy toca y no pude ir, entonces sería bueno Sí, verla. y estaba justo desarrollando esa parte. Ya, mira, estaba en la pregunta 4. Bueno, ya he ido desarrollando. No sé si le puedes tomar pantallazo. Ese es un poco más sencillo ya ese tema. Este tema nomás de cromática es eso que me confunde un poco, pero el que ya, creo que ya es más sencillo. Claro, Genética. con el siguiente, ¿verdad? Ujú. Ujú, con el siguiente. Mira, bueno, esto es en cuanto a a ver, la pregunta 4 En la 4 creo que es la A. de la 4 Ujú. de esta semana, Mm, ¿verdad? sí, esta Claro. semana. Ya la has desarrollado, ¿no? Eh, en la mente. Ah, ya, les han dado las claves. No, no, yo no he podido ir hoy. O sea, hoy me toca Ah, biología. ay, ay, ay. ¿Y las 5? Las 5 recién la voy a leer. Moscas negras se cruzan en el laboratorio y producen una ascendencia de 288 moscas, incluyendo moscas negras. En este caso que nos están hablando de moscas, nos están dando, ¿no? Nos están diciendo que hay moscas que se cruzan en el laboratorio, unas negras y otras blancas. La proporción fenotípica de estas nos está diciendo. ¿Cuáles serán los descendientes totales, pues, no? Pero En las este, moscas negras son heterocigotas o homocigotas. Heterocigotas. ujú. En este caso, las moscas negras, ya, en este caso, las moscas negras. Las moscas negras, en este caso, vienen a ser, pues, dominantes, ¿verdad? No sabemos si son homocigotas o heterocigotas. Y acá nos dice que se cruzan 288 moscas, nos dice. Que justamente vamos a hacerlo acá. Serían heterocigotas y va a salir blanca. Claro, si es que hay blancas, van a ser heterocigotas. De acuerdo al cruzamiento, ¿no? A la ley de retrocruzamiento, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Sale O sea, serían 3 cuartos negras y un de cuarto acuerdo. blanco. Ya, y son Ah, no. 288. Ah, ya. Una es, espera, se cruzan dos negras. Sería N, las dos heterocigotas. Las dos negras. O sea, no sería una blanca. O sea, dos minúsculas N creo que es blanca. Ya, serían las dos heterocigotas. Ujú. Y vamos a obtener, pues, por acá negras, ¿sí? Y por aquí blancas. Ahora, la proporción de las negras serían ¿cuántos? Porque por acá vamos a tener heterocigotas también, ¿verdad? Vamos a tener dos. Serían 3-1, ¿verdad? Ajá, 3-1, sí. Ya, y si son todas 288, sería, La B, 216 negras. claro, Ujú, versus las blancas, ¿verdad? Que vendrían a ujú. ser 72. Esa es la respuesta. Muy bien. Bueno, ya que estás acá. Ah, pero ¿no vas a ir a clases? ¿O sí? Hoy ya no pude ir. Hoy tocó biología. Oh, pero tal vez lo recuperas. Sí. Y además el tema es más o menos sencillo. Ya. Entonces, repasa eso sobre cromátides hermanas, sobre cromosomas simple y cromosomas dobles. Ya, pues siempre Sí. lee bien la pregunta. Cuando te dice cromosomas dobles, cromosoma simple o cromatina. Ujú. ¿Ya?
Ya, ¿ok? gracias, Miss. Ya, espero haberte resuelto tus Sí, Miss. dudas. Muchas gracias, más bien. Creo que ya se terminó justo el tiempo. Sí, Cuídate, que tengas una buena tarde, Camila. igualmente, Miss. Gracias. Hasta luego. Chao.